Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este viernes de iglesia, en estas reuniones donde estamos aprendiendo a ser iglesia a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Buenas noches, Pris, buenas noches, Clarita, buenas noches, Adriana, Edward, buenas noches, la representación masculina del grupo, pelo en el pecho. Entonces, aquí estamos aprendiendo a ser iglesia. Este estudio tiene este propósito. Nosotros queremos saber qué ha pasado en la historia de la iglesia y cómo podemos mejorar nosotros en nuestra vida de fe, pero también en nuestra vida congregacional, como hermanos, cómo podemos realmente con los expertos, con los primeros discípulos, con los primeros cristianos, aprender a ser iglesia. Yo no sé si alguien quiera recordar, porque Clarita no nos acompañó el estudio pasado, si alguien quiere recordar a Clarita dónde hemos estado, qué ha pasado, qué les ha sacudido. Hoy tenemos el tiempo contado porque, les cuento, hoy hay vigilia, hoy hay tiempo de oración de 8 a 10 de la noche, por eso necesitamos terminar tempranito. Entonces, les pido, ¿alguien quiere comentar algo de lo que ya hemos avanzado? Priscila, tú tienes cara de que quieres hablar. El Perdón, espíritu sí, me reveló, dale. Espíritu me reveló. La última vez que estuvimos reunidas, hablamos de la persecución de la iglesia en manos de Saulo, a quien conocemos como Pablo, y eso fue bien interesante porque, bueno, y abarcamos también el discurso de Esteban, y fue bien interesante, hubo muchas opiniones porque pues Saulo eh, consintió la muerte de Esteban y con ese mismo ímpetu fue a sacar a los cristianos de sus casas. Entonces hablábamos de esa persecución inicial que uno pensaría que fue a manos del Imperio Romano, pero fue a manos de la misma iglesia, iglesia contra iglesia. Y, eh, y ese fue el comienzo de la iglesia primitiva, que a pesar de todas esas persecuciones y de todo lo que vamos a ver luego, se dispersó, siguió llevando el evangelio y en eso estamos en este momento. Entonces creo que ese es el pequeño contexto de qué fue lo que hicimos, qué fue lo que se conversó la última vez. Gracias, Pris. ¿Alguien quiere comentar algo más? No, Pris. Ok, recordemos algo. Antes de esto que muy bien nos mencionó Priscila, los apóstoles pidieron que se conformara un grupo de personas que atendieran, un trueno, las mesas, que atendieran a las viudas de los griegos, porque resulta que las estaban dejando sin comida. Y los griegos, o el ala no judía de la iglesia, de esta iglesia que se estaba conformando, estaban insatisfechos por la forma en que estaban funcionando las cosas. Nombraron a unos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, unos hombres realmente probos delante de la iglesia, y ellos tenían ese trabajo. Y dice Lucas en el capítulo 6 que los apóstoles lo que querían era, oiga, ocúpense ustedes de eso para que nosotros nos podamos ocupar de la oración, de la predicación de la palabra y no estar ocupando el tiempo en estas cosas. Entre esos hombres estuvo Esteban. Y vimos cuando estudiamos el capítulo 7, la defensa de Esteban, ese discurso tan espectacular que se lanzó Esteban. Además, él estaba haciendo señales y prodigios, estaba predicando el Evangelio. Y algo muy importante que nos dimos cuenta en ese momento, o sea que la predicación del Evangelio y las señales y los prodigios no eran exclusivas de los apóstoles. Matan a Esteban y como nos contaba Priscila, ahí estaba Saulo, un judío bien fregado que quería destruir a los cristianos. Él aprobó la muerte de Esteban y empezó a perseguir a la iglesia. Y en la iglesia ya vamos a ver qué pasó.
Entonces, para empezar, quisiera pedir, Edward, ¿tú nos puedes acompañar con una oración para dedicar este tiempo, porfis? Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Estamos acá porque necesitamos conocer, Señor, porque necesitamos ser iglesia, amarnos cada vez más, Señor, como tú nos lo has mandado. Ámense los unos a los otros. Ayúdanos a entender, ábrenos los ojos, Señor, quita todo impedimento que podamos recibir tu palabra como niños. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ed. Entonces, hoy entramos en el capítulo 8, versículos 4 al 25. Buenas noches, Diana. Si quieres, prende la cámara, porfis. Y aunque no vamos a tocar todo el texto hoy, vamos a leerlo completo y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Les parece? Entonces, si están de acuerdo, Pris, porfa, lee del versículo 4 hasta el versículo 8. Listo. Pero los que fueron Ya va, esparcidos, espérate. Luego Clarita lee del 9 hasta el 13. Adriana del 14 al 17. Edward del 18 al 21 y Diana del 22 al 25. ¿Listo? Go. listo. Versículo 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gracias, Yanis, gracias a todos.
Hola, Pao, Emma Paola, o es la prima que está por ahí, prende la cámara para saludarte, y tú también, Dianita. Aquí hay, esa es una extensión, una porción muy extensa. Entonces, gracias, Dianis. Entonces, vamos a ir comiéndonoslas como si fuera un salchichón, por pedacitos. Entonces, si les parece, vamos a empezar aterrizando esto. Yo creo que nos toca leer para Diana, que no nos acompañó la semana pasada, y Clarita. Entonces, vamos. ¿Quién quiere leer desde el versículo 1 al 4? Porfis. Yo lo puedo volver a leer. Gracias, Gorda. Del 1 al 4. Sí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ok, ¿qué podemos, ya teniendo el contexto, qué podemos destacar de este versículo, del versículo 4? Ya dentro del contexto, ¿qué dicen ustedes? Ed. A mí me parece curioso porque, bueno, cuando ven que están persiguiendo a la iglesia, se dispersan, se quedan los apóstoles ahí en Jerusalén, y uno pensaría, uy, madre, estos están huyendo, les dio miedo, pero resulta que en eso que van yendo, van predicando el evangelio. Entonces eso me parece muy interesante. Ok, gracias, Ed. ¿Alguien más quiere aportar algo en este punto? A mí también me llamó igual lo mismo que dijo Eduardo, pero lo voy a decir en mis palabras. O sea, en vez de quedarse callados, ellos se están yendo y están dejando además las pistas como del delito que estás haciendo. No sé, es como que, me la imagino como que si te están persiguiendo por ladrón y huyes, pues tratas de no dejar rastro, pero si vas como que robando por todo el camino, es como el que va dejando el Fruit Loop, el cerealito así, por todos lados para que venga alguien y vaya siguiendo y se lo vaya comiendo. Entonces, eso me llama la atención, que ellos, aunque tenían miedo, no se callaron y dijeron, bueno, vamos yendo, nos van persiguiendo y vamos hablando. Y también me llama la atención que van a Samaria y no, como que de una me vino a la mente a la mujer samaritana, que cuando tiene el encuentro con Jesús, ella llama a sus amigos de esa ciudad, de ese pueblo, y hace una labor que de alguna manera me parece sorprendente porque ya la gente en Samaria conocía quién era Jesús. O sea, gracias a esa mujer que puso ese primer pedacito. Entonces, ahora veo cómo esa obra empieza a fructificar en Samaria y digo, wow, o sea, por una persona que va preparando el camino, luego llegan otras y va poco a poco la ciudad empezando como a multiplicarse y a dar frutos de eso. Ok, gracias, Pris. Adriana, ¿tú quieres comentar algo? Sí, señora. Es que a mí me llama la atención que los que fueron dispersos y anunciaron el evangelio no fueron los discípulos, o sea, los originales, porque dice ahí que todos fueron esparcidos por tierras de Judea y Samaria. Ay, se quedó congelada, Adriana. Oh, qué pesar. Pero sí es muy importante eso que está marcando Adriana. No fueron los apóstoles. Eso lo conversamos la semana pasada. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora sí, Adriana, ya te descongelaste. Que estabas diciendo que no fueron los apóstoles. Entonces, está abierto el micrófono. Dale. Ah, ya sí que me llamaba la atención que los que fueron dispersos y empezaron a predicar el evangelio no fueron esos 12 apóstoles, sino fueron otras personas.
Entonces, no fueron ni siquiera ellos, dice que ellos quedaron ahí quedaron en Jerusalén, pero fueron otros los que fueron a llevar la palabra. Entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias, Adriana, y me parece que eso es súper, súper importante, porque yo no sé si ustedes habrán oído, Dianito, ¿tú alguna vez has oído que lo de predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, eso era en esa época? Eso eran los 12 apóstoles, uno no, que va a estar echando unos demonios y predicando ni nada, eso era esa gente. ¿Tú has oído eso, Diani? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Y cómo te confronta ahorita esto que estamos leyendo? Pues que eso es, o sea, que nosotros debemos tener la fe, que, o sea, no somos nosotros los que hacemos esos milagros, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros, en cada uno de nosotros, por la fe que nosotros manifestamos en él. Ok, ya vamos a ver entonces cómo entra a jugar el Espíritu Santo aquí. Gracias, Dianis. Gina Paola, buenas noches. Estamos en Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 25. Apenas estamos por el versículo 4. A mí me llama la atención, yo no sé ustedes, pero me encanta el hecho de que ellos se les murió su amigo, su cuate, su panita, su parcero, lo lloraron, no lo lloraron, hicieron gran llanto. ¡Hola, Gota! Hicieron gran llanto por Esteban. Pero ya se terminó el gran llanto, vámonos a predicar. Lloramos a nuestro amigo, pero ya nos vamos a hacer la obra. Se fueron por todas partes. Y me encanta, no fue que se fueron solamente a Samaria, se dispersaron. Pero por todas partes empezaron a predicar el Evangelio. Pau, ¿quieres leer el versículo 5, porfis? 5 y 6. Te congelaste, Pau, te descongelaste. Entonces Felipe, descendiendo señor, ¿ya? Ya. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pau, ¿qué te parece importante de esto que acabas de leer? Que Felipe les predicaba de Cristo y dice que la gente escuchaba atentamente. Ok. Gracias, Pau. ¿Alguien quiere comentar algo más en estos dos versículos? Sí, yo, es un Gracias. comentario que no sé, porque no sé si aquí está hablando de Felipe apóstol. Yo me imagino que no, porque dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero pues es bueno hacer la acotación que no se sabe que Felipe es este, pero lo nombran como si fuera alguien que se conoce, pues si no, porque entonces Lucas dice, no, es que Felipe. Entonces allí pues hay como un vacío que no se sabe si es el Felipe apóstol o un Felipe diácono, O igual que, un nuevo Felipe. o un nuevo Felipe, sí. Vamos a ver algo. ¿Qué Felipe sería este? ¿Alguien me puede hacer el favor de leer Hechos 6, versículo 5? Dianis, ¿quieres leerlo, porfis? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenaz y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, ¿sabes qué? Me equivoqué, Diana. Yo creo que había que leerlo desde el versículo 2
hasta el 5. Liz. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, entonces, ¿será que este Felipe, lo que está marcando Priscila, será el apóstol? Porque hay un apóstol llamado Felipe. ¿O será el diácono? Clarita está como perrito de taxi. ¿Qué dices tú, Diana? Es un hombre que se llenó de fe y del Espíritu Santo, dice el texto. Ok, gracias, Dianita. ¿Será que este Felipe quién es? El diácono. El diácono porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquí está hablando de Esteban y Felipe. Por el contexto, pues pareciera que fuera este Felipe diácono. Pues yo estoy de acuerdo, yo no sé si todos estamos de acuerdo, pero entonces sí, era Felipe el diácono. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué los apóstoles piden que se nombre a estos 7 varones? ¿Para que ellos puedan hacer qué? Para que sirvan las mesas y las necesidades de la iglesia. ¿Y que iban a quedarse haciendo los apóstoles? Predicando. ¿Qué dice aquí? Versículo 4, Clarice. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ustedes les llama la atención algo aquí? ¿Qué dice Pris? Me encanta la proactividad de Esteban y Felipe, porque, o sea, es como si a mí me contratan para servir los tintos, pero yo veo que hay necesidad de todo. Hay necesidad de administrar, de servir los tintos, de lavar los baños, de todo. Entonces yo voy, predico, echo fuera demonios, sirvo, etcétera, 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 donde hay necesidad. Entonces, esa proactividad me encanta y adicionalmente como que yo no veo, al menos aquí no se ve como que los apóstoles van y les dicen una carta, les mandan una carta allá en donde están, oigan, es que a ustedes no se les mandó a eso. Acuérdense que somos nosotros los que tenemos que predicar, no. Ellos dijeron, a mí no me mandaron a predicar, pero yo voy y predico, eso es lo que yo tengo que ir a hacer. Y además llevo las señales. No son solo Pedro, no es solamente Juan, yo también lo voy a hacer. Entonces, eso me encanta. Sí, a mí también me encanta porque además los apóstoles dijeron que nosotros vamos a estar en el ministerio de la palabra, la oración, todo, pero ¿a qué nos mandó el Señor Jesús? A todos nos mandó a predicar. Y por encima de la palabra de los apóstoles estaba la palabra de Jesús. Y aquí dice, todos, o sea, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, eso es como algo que está aquí, que no te puedes callar. Y a donde iban, predicaban. ¿Qué dice Edward que está así como si fuera un esparcido que quiere hablar? Que también me pareció interesante pensando porque se dispersa la iglesia y pues ellos dicen, pues comadre, se dispersó, pues ya, obviamente a quién vamos a servir, pues se dispersaron todos, entonces se ponen a hacer lo importante, o sea, predicar y me lleva a pensar si se volviera a esparcir la iglesia, entonces uno no podría decir, pues yo soy el ujier, no, pues ni modo, yo quedo esperando acá que vuelvan todos, no, sino que si en algún momento nos toca hacer la función que el Señor Jesús nos mandó.
Estoy de acuerdo, esto es bien importante. Totalmente, lo que está diciendo es súper importante. Yo creo que lo vivimos durante la pandemia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora entonces qué hago? No hago nada, no donde estaban, iban predicando. Em, ¿qué más les llama la atención de los versículos 5 y 6? Dianita estaba apagando la cámara en vez de prender el micrófono. ¿Algo más que les llama la atención de los versículos 5 y 6? Priscila habló algo de Samaria, de la mujer samaritana. Ay, perdón, Clarita, tú querías decir algo, dale. Bueno, pues que Felipe estaba predicando y los samaritanos estaban atentos a sus palabras, pero también dice que además de predicar, Felipe estaba haciendo señales. Eso es muy importante. No era solamente la predicación, era la predicación acompañada de las señales. Y como el versículo 7 nos va a hablar de eso, yo quería contar algo con Samaria. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, yo creo que fue apenas en el primer año de vida pública de Jesús. Creo, porque fue como que en la primera Pascua. Pero en Lucas, cuando Jesús va a Jerusalén, que ya va a ser como la tercera Pascua, que va a pasar por un pueblo, por Samaria, y entonces manda a unos discípulos a que le preparen dónde se va a quedar, y llegan los samaritanos y no querían que Jesús se quedara allá, porque tenía cara, aspecto de que iba a Jerusalén, o sea, que era judío, y salieron Juan y Jacob a decir, ¿qué hacemos? Que caiga fuego del cielo, destruyámoslo. O sea, todos tóxicos. Eso fue en la si no estoy mal, eso ya es cuando Jesús afirma el rostro y va a Jerusalén porque sabe que va a morir. Entonces, en Samaria no quisieron recibir a Jesús, por lo menos según la narración de Lucas. Pero a Felipe lo recibieron. Lo que estaba diciendo Clarita. Felipe, pero también es que Felipe no iba a Jerusalén. Felipe no era judío. A Felipe lo reciben. Y Felipe va y está está predicando, pero también está llevando señales. ¿Cuáles eran estas señales, Clarita? Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Algo que destacar aquí. Y el 8 también, el 8 también. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Sí, pues ellos estaban viendo el poder del Espíritu Santo que estaba sobre la vida de Felipe. O sea, estaba viendo milagros, estaba viendo liberación de espíritus inmundos. Entonces, pues estos estaban maravillados y atentos, dice la Biblia, que estaban atentos a sus palabras y a sus señales. Ok, gracias, Clarita. ¿Alguien quiere agregar algo en este punto? Priscila levantó la mano muy juiciosa. Sí, yo vuelvo al punto de Samaria. A mí me llama la atención porque en ese encuentro con la mujer samaritana, pues nos dan la información que los samaritanos no se querían con los judíos. Y me sorprende que esta iglesia que se dispersó de Judea, ay Dios mío, se fue para Samaria, a donde no los querían. Y además a predicar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que por medio de él tendrían perdón de pecados. Yo creo que esa información no era tan fácil de procesar, pero dice que la gente escuchaba atentamente y que en esa ciudad hubo gran gozo. Y a veces a uno le da miedo ir a sitios donde no nos quieren, somos muy diferentes, no queremos hablar con el que es diferente porque cómo me va a entender, cómo le llego, que no sé qué. Y vemos en esto, ¿no? Vemos este contraste acá y de cómo las cosas salieron tan bien. Sí, bien importante eso. A veces nosotros, y gracias por aterrizarlo a nosotros, Pris, porque, hey, pilas. Diana dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pero fíjate, Dianis, que Felipe estaba haciéndolo.
Felipe estaba yendo. Y precisamente es como que todo lo contrario, no es en su propia tierra, es en una tierra donde no te quieren. Donde ni 5, no te quieren ni 5. Y aquí hay un tema bien importante, Priscila lo está aterrizando. Nosotros a quién le estamos predicando. Nosotros a dónde estamos yendo. Solamente donde parece fácil. O cuando, porque Jesús nos mandó como ovejas en medio de lobos, pero nosotros queremos más bien ir como lobos en medio de ovejas, ¿no? Aquí hay un tema importante, ¿dónde estamos yendo nosotros a llevar el Evangelio? Sí que lo estamos yendo, ¿no? Sí que lo estamos llevando. Y lo otro, yo no sé si a ustedes los confronta esto, pero a mí me confronta que Felipe estaba haciendo señales y señales bien visibles. Dice que estaba echando espíritus inmundos. Los espíritus inmundos salían. Punto. No era que él decía, eso es de los apóstoles, nada más los apóstoles recibieron ese poder. Felipe estaba aquí echando fuera demonios. Estaba sanando paralíticos, cojos. Cuéntanos, Dianita. Estaba haciendo milagros, como Jesús los hizo en su momento. Y pregunto, ¿y nosotros? La iglesia hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos predicando? ¿Solamente con palabra o llevando las señales? ¿Qué dicen ustedes? Ed, Hola, hola, sí. Ok. Es que justamente estaba pensando en eso porque, digamos, a mí personalmente es un tema que me frustra un poco y a veces como que digo, madre, estoy haciendo mal las cosas. Sí, porque a veces se vuelve uno como erudito a tratar de, como cogiendo la palabra como objeto de estudio, lo cual no está mal, es muy chévere analizar y todo el tema, pero la palabra es más para ponerla por obra, para recibirla como niños y obedecer, y es poder de Dios también manifestándose en la gente. Entonces nosotros no podemos como menospreciar estas señales. Entonces a veces como que solo palabra, palabra, y claro, la palabra es súper importante, pero también, eh, pues las señales, obviamente. Entonces, bueno, eso como que me estaba tocando porque, pues, digamos, yo me reflexiono y digo, esa escasez, o sea, yo pocas señales y deberían, y fuera de eso, dice que eso generaba gozo. Entonces, pues claro, toda la gente viendo la gloria de Dios, pues qué maravilla de que un manco, como hacía el Señor, que fuera sanado, o sea, sin brazo y que le, pues madre, eso es una maravilla. Y la predicación del Evangelio, pues obviamente con demostración de poder. Eso me llamaba la atención. gracias, Ed. Bien, bien importante. ¿Qué dice Pris? A mí esta parte de toda la gente que se dispersó llevando las señales me confronta porque, otra vez, no son los apóstoles los que están llevando las señales. Y no es Felipe el diácono ni Esteban, ya se murió. Es gente, todas las personas que se dispersaron, gente común y corriente como nosotros. Y llevan el evangelio y llevan las señales sin dudarlo. Y a veces uno solamente lleva el evangelio porque no sabe si realmente, si de pronto pone las manos y el enfermo no sana y uno dice voy a dejar avergonzado entonces el nombre del Señor. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque entonces no estás llevando las señales porque no crees que Dios es poderoso para hacerlo, no sé, o nos está faltando la fe o creemos que es por nosotros que las señales se van a hacer. Entonces, si a veces ni siquiera nosotros creemos que Dios nos puede sanar a nosotros mismos, entonces eso me impresiona. Y también es que el evangelio y las señales van juntos siempre, desde que Jesús lo empezó a hacer así. Entonces, de alguna manera esto me dice, mira, no podemos vivir una vida de fe solamente con pura palabra, palabra, palabra. O estamos siendo coherentes con lo que creemos o no estamos siendo coherentes. O sea, no podemos hacer solamente teoría y la práctica no.
porque vemos que todos los que se graduaron vieron las dos, teoría y práctica. Y se graduaron por secretaría, porque ni los dejaron recibir el título, los dispersaron. Gracias por ese punto, Pris. ¿Qué dice Clarita? Sí, concuerdo con Priscila, de que a veces nos da temor de quedar mal, de decir, yo voy a orar y vas a sanar y levántate y anda, como lo dijo alguna vez el maestro. Pero sin duda que tuviera que ir acompañado, porque las señales no son exclusivas de los apóstoles. No, o sea, Jesús compartió eso y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos, bueno, se supone. Y estas señales seguirán a los que creen. Y todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, como lo estaba haciendo Felipe. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotros para solamente llevar palabra, pero no llevar señales? Es algo que tendría que acompañarnos definitivamente. Sí, es que así está establecido. Y estamos viendo y aprendiendo por medio del libro de los Hechos que eso no era una potestad exclusiva de los 12 apóstoles. Hoy yo estaba haciendo el devocional de Iglesia Piedra Viva y me tocó ayer y hoy estas dos partes donde Jesús recibe a los 72 que llegaron gozosos y le decían, Señor, hasta los espíritus inmundos nos obedecen en tu nombre. Y Jesús les dice, yo les he dado poder de pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada los dañará. Y luego le dice al Padre, ora y dice, te alabo, Padre Celestial, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Entonces, con lo que está diciendo Edward, me recordó lo que yo sentí esta mañana. Nosotros nos estamos volviendo sabios y entendidos. Nosotros la iglesia ha dejado de ser como niños y quiere ser sabia y entendido. Entonces ahora todo el mundo quiere hablar en griego, en hebreo y buscar un montón de conexiones que no está mal. Está bien que queramos aprender, pero tenemos que ser como niños. Estos creyeron. Estos dijeron, bueno, las señales me van a seguir. Yo no tengo que estar al lado de Pedro, de Juan y del parche para que me sigan las señales. Yo creo. Y entonces esto tiene que confrontarnos hoy, porque hay algo, yo le comentaba a Priscila hace poco, algo que me tiene como en serio muy confrontada. Estoy en un estudio de Apocalipsis y veíamos el capítulo 9 cuando se abre el pozo del abismo y salgan todos los demonios. Nosotros ahorita aquí no podemos con 3 demonios. Entonces, cuando se abre el pozo del abismo, ¿qué? ¿Qué va a hacer la iglesia? Este es el tiempo en que nosotros tenemos que prepararnos, entrenarnos, y estamos viendo aquí que todos los que fueron esparcidos iban y predicaban, y Felipe estaba sanando a la gente, sanando paralíticos, cojos, salían los demonios. Esta era una iglesia que lloró a su muerto y se puso a hacer la obra. Y esto nos está faltando a nosotros. Yo no sé cómo se dice en México, Clarita, pero aquí en Colombia se dice berraquera. Una cosa es un coraje, es ganas de salir de verdad y decir, lo hago porque lo hago. ¿Quieren agregar algo en este punto? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Seguimos entonces con el versículo. Clarita, a ver, hágale, China. Sigo con lo de que por qué nosotros no podemos o por qué nosotros a veces tenemos miedo más que todo. Y ahorita me llamaba mucho la atención eso, o sea, el de ser como niños.
el de no llenarte tanto de la palabra, porque en teoría sabemos que podemos y creemos, porque la palabra no miente, la palabra es veraz. Entonces yo puedo porque yo creo y estas señales me tienen que seguir. Pero la incredulidad, porque Jesús les dijo, oh, generación incrédula, porque hubo un episodio donde los discípulos tampoco pudieron sacar un demonio y ellos estaban haciendo de mil maneras y no pudieron, y cuando Jesús baja les dice, ah, generación incrédula, y ellos, cuando ya se va la gente y a lo mejor avergonzados, le preguntan a Jesús, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué viniste tú y inmediatamente sacaste al demonio, pero por qué nosotros no pudimos? Y ahí es donde Jesús les dice, bueno, o sea, primero les dijo generación incrédula, así es que, pues creo que porque les faltó fe, pero luego también les dice, pues es que esto no sale más que con ayuno y oración, o sea, no nomás estés hablando, no nomás estés leyendo, no nomás te estés llenando de conocimiento, sino que también vive lo que decía ahorita Edward, vive lo que estás escuchando, lo que estás creyendo, lo que estás aprendiendo, la palabra ponla también por obra. Ten ayuno, ten oración, ten comunión, no nada más es de creer, la Biblia dice y déjame, me lanzo al ruedo y luego podemos quedar en vergüenza como los mismos discípulos quedaron en esa ocasión. Es todo. Sí, importante, Clarita, aunque yo también creo, eso es importantísimo, yo sí creo que es muy necesario estar en oración, estar en comunión con el Señor, pero también muévase, carajo, muévase, haga. Empezando, creo que fue Priscila la que dijo, con uno mismo. Al primer dolorcito empiece a reprender, a ver qué va a pasar con esa enfermedad. Pero ¿qué hace uno al primer dolorcito? Ah, que me tomo. Déjame googleo, ¿qué es bueno para el dolor de...? No, en serio, tenemos que ponernos firmes. Pero esa es mi opinión, esa es mi opinión. Yo sí soy, así que vamos a hacer la guerra, porque estamos en guerra. Entonces, además que acabo de volver a ver Game of Thrones, entonces estoy así como que los caminantes blancos vienen. Winter's coming. Vamos a ponernos pilas. Entonces, bueno, leamos los versículos 9 y del 9 al 11. De 9 al 11, tenemos tiempo. ¿Quién quiere leer? Adriana dijo que quiere leer. Lea. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Adriana, ¿a ti alguna vez te han engañado así? Algo te ha engañado como Simón te ha engañado a esta gente. Pues no recuerdo así, pues a veces uno tiene la costumbre, tenía la mala costumbre de pronto de leer el horóscopo y leer el tarot y uno se creía esas cosas. Ay, a veces sale igualitico, mire, así es preciso. Entonces uno creía en esas bobadas. Ok, pero no, fíjate que eso es válido porque hay mucha gente que se guía por el horóscopo. Ay, no, Mercurio está retrógrado, no hagas ese negocio ahorita, espérate porque Mercurio está retrógrado, entonces no es tan loco, Adri. ¿Qué dice Gina, Paola? ¿A ti también te han engañado así? Ella piensa, me han engañado, alguien nos ha engañado así, ¿qué dice Pau? No sé, no me acuerdo, yo creo que ¿Nunca? yo no me acuerdo. No te acuerdas. Vale, está bien, no, chévere. Me encanta que Pau no se deja engañar. Que Edward sí, yo también. ¿Qué dice Edward? Sí, alguna vez me acuerdo de una etapa de la universidad que por allá un profesor que éramos pues más o menos amigos,
me llevó por allá a un lugar, eso era una vaina toda mística, como de esos videntes y toda esa vaina, entonces que unos seres de luz y un poco de cosas así todas locas, y hacían, los videntes como que temblaban, y entonces yo llegaba, hijo de pucha, esto es un poder muy áspero, o sea, sí, decíamos con el hijo de madre, esta vaina tan, sí, como tan elevado, y esto tan misterioso. Sí, y se deja, literal como dice la palabra, o sea, se deja uno enredar por eso, se deja uno engañar por eso. Y al final, ¿qué era eso? Yo no sé, era como una filosofía y ancestral, una vaina y toda loca, decían que eran como seres de luz, que invocaban a seres de luz. Entonces estaba Jesús, pero a Jesús era como un ser de luz. Y estaba, por ejemplo, Jaime Garzón y todas esas personas que se murieron. Pues claro, ya después uno Jesús entiende. es San Jaime. Claro, después uno entiende todo eso y uno se da cuenta que No. esos son es puros espíritus y demonios que están ahí llenando a la gente. Y la gente hacían fila y un agua toda sagrada y unas cosas tan locas. Wow. ¿Qué dice Pris? Gracias, Ed. A mí me llama la atención que este Simón ya decía, había un hombre en esa ciudad que antes ejercía la magia. O sea, antes ejercía la magia, pero entonces se hacía pasar por algún grande, pero que entonces decía que era, o sea, no sé, era como raro, aquí no lo especifica, o sea, yo no le entiendo lo que dice aquí, porque dice, antes ejerce la magia y se hacía pasar por un grande, pero estamos en la ciudad de Samaria, en donde la gente también estaba esperando al Mesías y en donde la gente también tenía la Torá, o sea, el Pentateuco, las escrituras, las profecías, todo. Entonces, me imagino que se hacía pasar por un profeta haciendo señales, o no lo sé, pero acá dice que es magia. Y me dice que a ese hombre todo el mundo lo oía atentamente desde el más pequeño al más grande, porque él también, o sea, la gente pensaba que esas eran señales también. Entonces, me llama la atención que viene Felipe con estas personas a llevar el evangelio con señales, pero ya había alguien engañando a la gente con esas señales. O sea, con esas señales no, con magia. Entonces, qué complicado porque estás entrando a una ciudad donde la gente ya está viendo cosas extraordinarias y cómo esas señales que tú estás haciendo ahora dan fe de la verdad y que la gente diga, no, este es el verdadero. Y a veces no va a pasar eso. O sea, hay veces donde vamos a ir a lugares y vamos a hablar con personas que han dicho, mira, pero es que, o sea, yo fui donde esta persona y en verdad mi matrimonio se arregló. Entonces, esa es la verdad. Y uno dice, miércoles, ¿y ahora? ¿Y entonces yo qué hago? Pero dice que ellos fueron con el evangelio. Entonces, eso me pone a pensar porque por lo menos a mí eso me ha pasado. A mí me ha pasado que gente que conoce Profeta X, no sé quién cuál, que los seres de luz, que el ángel que de Chamuel y no sé cuál, y los ángeles con Jesucristo como otros seres de luz, y que sienten que su vida todo es prosperidad y paz y que alcanzan ese estado de paz y de bienestar interior que están necesitando, y tú dices, y sienten que de alguna manera haber conocido eso, esa doctrina les ha traído paz a sus vidas, orden, que están con la luz y uno dice, miércoles, entonces, ¿qué hago? ¿Me freno? Porque ya esta persona parece que está todo bien y ahora yo vengo y le voy a decir, no, mira, no. Pero ellos no se frenaron a pesar de que estaba este señor Simón y ellos fueron con el evangelio y fueron con las señales. Y eso me parece chévere como resaltarlo. Gracias, Pris. Sí, aquí en Facebook Patricia nos está diciendo que a ella le engañaron falsos profetas que usan la palabra de Dios para engañar. Eso, ¿qué dice Emma Paola? Buenas noches. Bueno, a mí me llama la atención el tema de Simón y bueno, cómo engañaba a todas las personas en esa época, ¿verdad? Al menos él, no sé qué tipo de brujería usaba, pero no era el nombre de Jesús, porque imagino que aún no conocía él que en ese nombre había todo ese poder. Entonces, él no lo usaba porque fíjate que él dice más adelante que, bueno, que él quiere
que cómo podría comprar ese poder, que cómo podría tener eso. Pero si nosotros nos vamos a este tiempo, pues las personas siguen haciendo brujería y engañan a las demás personas diciendo que eso lo están haciendo también en el nombre de Jesús. Ejemplo, por acá hay un señor que dice, no, que él sana a las personas y que las personas van allá y que coge los orines de las personas y que en el nombre de Jesús mira los orines, no sé qué, y la sana. Y de verdad que se han escuchado testimonios de que la ha sanado. Entonces yo aquí veo esa diferencia, ¿verdad? De cómo engañaban antes, pero cómo te engañan ahora, aun cuando tú tienes la palabra, aun cuando tú sabes que eso no es así, pero usar el nombre pero ahora lo usan más, o sea, ahora usan el nombre de Jesús, porque este hombre creo que no lo está usando, pero ahora sí lo usan. Entonces eso, pues claro, pues antes uno perfectamente se podía confundir y uno decía, no, pero ¿cómo es eso? Pero ahora que tú conoces la palabra, explicarle también a una persona y que fue sanada y decirle que no, o sea, te meten un puño, te echan, te hacen de todo. Entonces, pues me llama la atención esto que está ocurriendo con este Simón. Gracias, Pau, gracias, Pris. Eduardo, ¿tú querías decir algo? Dale. Sí, es que me parece muy interesante porque es que ellos tienen un poder. O sea, si algo pasa es porque, bueno, tienen algo. Pero ahí el tema es que nosotros demostremos que hay un poder más alto. Pues si ese poder fuera, uy, hijo de madre, el superpoder, pues mejor cambiémonos y vayámonos con el poder más fuerte. Me parece impresionante cómo es el Señor, que es que el Señor, por ejemplo, me acuerdo de Elías. Entonces, como Elías demostrando a ver cuál era el Dios, y entonces lo que hace Elías, échenle agua, échenle agua. Si cuando da Elías, pues cae fuego, o sea, Dios hace cosas imposibles y mucho más poderosas que las del mundo. Creo que ahí el tema es demostrarlo. O sea, creo que ahí el tema es demostrarlo, porque si una persona cree en un poder, hay que demostrarle con un poder mayor. Porque si no, creo que no van a creer. Eso fue precisamente lo que pasó en este caso. Hasta el que mandaba la parada, que era Simón, dice, ¡uy, jue madre, qué poder tan impresionante! Y empiezan todos a cambiarse porque veían las señales y los prodigios. Y Felipe, pues, predicaba el evangelio. Sí, me parece muy chévere. Eso que está marcando Eduardo me parece súper, súper importante. El poder de Jesús, el poder del nombre de Jesús es más grande y poderoso de cualquiera. El poder de Jesús es más poderoso. Mira, estoy hablando lindo. Pero es así. O sea, realmente, lo que dice Eduardo, pero ¿a quién usa Dios para manifestar ese poder? Pues a nosotros. Y si nosotros no estamos haciendo nada, ¿qué dice Pris? Pero también hay una diferencia, y es que todas estas personas comunes y corrientes, yo creo que no solamente dan testimonio con ese poder y con el evangelio, sino con sus vidas, porque una vida transformada. O sea, que tú ya no quieres hacer las mismas cosas que antes hacías porque tú amas al Señor. Además que Simón cobraba y se enriquecía, pero este es un poder que se transfiere sin que tú tengas que tener ningún conocimiento, ni plata, ni estatus. Y por el simple hecho de creer en Jesús ya vas a tener tú también ese poder. En cambio, Simón era el único que lo tenía y era como yo soy el más. Nadie más puede tener este poder y cobraba a la gente. Y viene Felipe y vienen estos cristianos y dicen, nosotros tenemos poder de Dios y tú también lo puedes tener y tu vida no es solamente es un poder, tu vida va a ser transformada y tú vas a poder ser testigo y es gratis porque es un regalo, imagínense. Es un tema bien interesante, porque aquí nos está confrontando la palabra con lo que han marcado ustedes, un personaje que por magia estaba haciendo cosas extraordinarias. De repente llega Felipe y lo desplaza, pero lo desplaza a tal punto que el mismo Simón se vuelve creyente.
O sea, imagínense convencer al estafador. Porque yo me acuerdo, hubo una época de mi mamá, de Connie Méndez, la metafísica de Connie Méndez, y todo era una empolvedera en la llama violeta y en la llama rosa del amor y en la llama violeta del perdón y en la llama azul de no sé qué cosa, pero eso era que yo me leí el libro de Connie Méndez. Y a mí me pareció, oye, tiene sentido. Sí, cuando me ponía brava con alguien, te envuelvo en la llama violeta del perdón y de la transmutación. Pero me parece que tenía sentido y todo. Pero llegar, o sea, imagínense llegar y convencer a Connie Méndez. No, señora, usted está equivocada. Venga, le muestro un poder más grande. Y convencer a Connie Méndez y que Connie Méndez se vuelva cristiana. Eso es lo que está haciendo Felipe. Y Felipe era no de los duros de la iglesia. ¿O será que en la iglesia todos eran unos duros? Y él está creyendo, Felipe está creyendo de tal manera que fue, predicó, hizo las señales y la gente creyó. Y creyó incluso el engañador. A mí esto me parece una vaina de un nivel que yo... Y además, yo no sé si ustedes lo han notado, Felipe estaba solito. Aquí no dice que Felipe iba en parche. Entonces eso de estar solo, que estoy solito y no tengo cómo hacer la obra, no es excusa. Aquí Felipe estaba solo. Después le mandaron al parche, pero aquí estaba solo y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, Dianita, tú levantaste la mano, ¿qué querías comentarnos? Bueno, yo, o sea, no sé si estoy equivocada, pero quiero hacer un aporte respecto a lo que he entendido. Y es que yo pienso que todos en la vida hemos tenido un Simón porque, porque en algún momento antes de conocer la palabra, siempre hemos creído como en otras religiones, en personas, en, en pastores que realmente no están predicando la palabra del Señor. Entonces, creería yo que aquí es un llamado a que todos en algún momento tuvimos un Simón en nuestras vidas y que ahora ya nadie nos podrá engañar porque ya conocemos de esa palabra maravillosa y sabemos que solo hay uno que tiene el poder, que se llama Jesús. Gracias, Dianita, bien importante, y es verdad, yo tuve una compañera en la universidad que ella leía el cigarrillo y leía el café. Y de repente estábamos en la cafetería de la universidad y ella, el examen va a estar difícil. Y uno, ¡ah! ¿Qué? Mira, le mostraba a uno y uno como que, ok, va a estar difícil. Y sí, todos hemos tenido un engañador en nuestras vidas, pero ahora estamos conociendo la palabra de verdad. Cuéntanos, Clarita. Me llamó mucho la atención, todos tenemos Simones en nuestra vida y entonces eso nos reta, o sea, es un gran reto porque si hay un Simón en mi vida, yo tengo que dejarlo atónito, como Felipe a su propio Simón. O sea, la Biblia dice que este ya hacía magia y era por lo menos se hacía pasar por un grande, todos estaban atentos, pequeños, grandes, todos seguían lo que dice, lo que con sus artes mágicas él hacía. Entonces, la responsabilidad de nosotros es nosotros dejarlos a ellos atónitos y no nosotros dejarnos engañar por él. Entonces, aunque Felipe estaba solo, aparentemente, porque la Biblia nos dijo cuando lo escogieron, Felipe era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y de sabiduría. Así es que solo no iba. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo es que él actuaba, de manera que el grande vio algo en él y dijo, lo que yo tengo está padre,
todos me creen, pero yo necesito lo que Felipe tiene. Lo que Felipe tiene es más grande que lo que yo tengo, así es que, pues, ya cuánto nos toca o cómo le hacemos, cómo nos arreglamos, pero yo quiero eso. Entonces, qué bonito sería que nuestros Simones nos digan, oye, yo quiero lo que tú tienes. A ver, cuéntame, ¿qué es eso que tienes en tu vida? Ese obrar, esa cosa que yo no tengo en mí. A lo mejor simplemente tu forma de ser, tú tienes una sonrisa que yo todavía no logro proyectar. Tú tienes una paz que yo no tengo. Entonces, que nuestros Simones nos digan a nosotros también, ¿cómo le hacemos para que yo pueda tener lo que tú tienes? Gracias por ese aporte, Clarita. Qué bonito y qué importante que nosotros realmente seamos testimonio a tal punto que los engañadores se conviertan. Qué bueno eso. Gracias, Clarita. Seguimos entonces, nos quedan 10 minutos. Vamos entonces a leer el versículo, no sé dónde quedamos, el 12 al 14, sí, al 13, 12 y 13. ¿Quién quiere leer? Gina Paola, gracias, que se ofreció. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pau, ¿qué te llama la atención aquí? Pues que él se bautizó y que Simón creyó por lo que Felipe había anunciado. O sea, cuando él anunció el evangelio, les habló, les compartió, él, Simón creyó y dice que entiendo yo que porque vio las señales y los milagros que hacía cuando estaba con Felipe. Ok. Dice que creyó por las señales y los milagros que hacía Felipe. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan de estos dos versículos? Aunque Clarita ya nos adelantó algo. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando aquí, en estos puntos? Yo solo quiero agregar que aparte de que le creyó, se le pegó, lo siguió, andaba para todos lados viendo qué era lo que hacía. O sea, por eso estaba tan atónito, porque lo siguió para todas partes. Dice la isla que se bautizó y le siguió. Ok, buen punto, Clarita, gracias. ¿Qué dice Edward que le salen cartelitos? Globos de pensamiento. Iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Clarita, que se bautizó, o sea, dijo, "Jue madre, este es el camino", o sea, se cambió y de una dejó lo otro atrás, o sea, ya como que pasa a un segundo plano, ¿no? Ese poder que yo pensaba que era la gran cosa, pues eso es chimbo, eh, perdón porque la palabra creo que en otro lado es grosería, es como, eso es como algo bobo, es algo ya tonto, es algo ya tonto, entonces, no, este es el poder que es de verdad, y era impresionado, dice que estaba atónito por las grandes señales y milagros que llevaban, entonces, pues chévere. Ok, esto es un punto bien importante. ¿Alguien quiere marcar algo más? Porque a mí me encanta eso que dice, que era lo que estaba anunciando Felipe. El reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Exactamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Parece como que, ¡ah! O sea, como que si fuera algo lógico, pero tenemos un momento. ¿Eso es lo que nosotros estamos predicando? Hagamos aquí un alto. Preguntémonos, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy predicando yo?
en este momento de mi vida? ¿Qué palabra estoy llevando? ¿Qué nombre estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo? Porque aquí nos está diciendo que la gente, o sea, ante Simón y Felipe, Felipe estaba predicando, anunciaba el evangelio del reino de Dios, o sea, la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y la gente creyó y se bautizaban. En Samaria la gente empezó a bautizarse. Al punto que el mismo Felipe, el mismo Simón creyó. O sea, yo los invito a que revisemos qué estamos predicando, porque algo que marcaba Edward al principio, nosotros nos llenamos de palabra, de palabra, de palabra, y a veces hacemos de la predicación una clase, un discurso académico, una exposición de todo lo que yo he aprendido y véngaselo embuto a usted. Entonces, vamos a revisar qué estamos predicando y además qué palabra estamos oyendo. Nosotros estamos, cuando vamos a la iglesia, ¿qué estamos oyendo? El evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Entonces, yo pienso que tenemos que empezar a filtrar, como decía Priscila en alguna ocasión, necesitamos un colador y de verdad dejar lo que nosotros, lo que es el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, porque esto fue lo que hizo que Simón, y además con las señales y los prodigios. Imagínense todo esto es demasiado grande, es demasiado grande, no se necesita nada más. Y como son las 7:37 vamos a tener que parar aquí, pero antes de despedirnos yo quiero pedirles, ¿qué sienten ustedes que aprendieron hoy para ser iglesia? Porque este es el objetivo, o eso es lo que quisiéramos nosotros hacer, aprender a ser iglesia. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendieron ustedes? Muchas cosas. O sea, aprendí muchas cosas en este pedacito. O sea, aprendí que tengo que llevar, no puedo pretender llevar las señales y dejar, o sea, porque a quién estoy luciendo ahí, o sea, y estoy como que, las señales me siguen, ¿no? Las señales son para dar testimonio de Jesucristo y el poder de Él. Y bueno, al menos a mí en mi vida de fe personal me ha pasado que como que oro por una persona como que se sana en el nombre de Jesús, pero ni le he predicado, dice, ni sabe quién es Jesús esa persona. Y entonces como que ahí entonces, ¿a dónde queda la gloria? Pues queda como para mí. Ese es uno de los aprendizajes que tengo, ¿no? El evangelio siempre y las señales que acompañan al evangelio. Qué buen punto ese, Pris. Porque si no, después la gente dice, ay, rézame, que tengo así como un dolor, rézame al niño. Uy, sí, qué horrible. Gracias por apuntar eso, Priscila, porque es muy importante, es el evangelio y las señales. ¿Alguien quiere compartir? Dale. A mí me quedaba también que nos hacen falta gallas. Obviamente uno se examina en el corazón y no tiene tantos errores que a veces no quiere. La gloria es para uno y no para el Señor, o está mostrando es el nombre de uno y no el nombre del Señor. Y o se vuelve uno muy erudito, pero lo que me aprendía de esta porción es que hay que llevar la palabra donde es duro, o sea, donde uno pensaría que Satanás los tiene ahí agarrados, pues ahí es donde toca ir a liberar a la gente. Entonces, que el Señor nos dé como la valentía y nosotros también como esa berraquera, como tú decías, ¿sí? En mexicano creo que son esos, bueno, creo que es como huevos que lo dicen, sí, como esos huevos, esa berraquera.
sí, como hay una hermana mexicana, entonces hay que hablar en mexicano también, órale. Y para ir y llevar el evangelio, pues donde se necesita, o sea, uno es luz en la oscuridad, uno no es luz en el pleno mediodía, uno es luz en la oscuridad, entonces allá es donde hay que ir. Gracias, Seth. Buen punto este. ¿Alguien quiere comentar algo más? Clarita. Sí. Yo me quedo con el versículo 4. Fueron dispersados y no fueron dispersados por gusto. No lo hicieron, ay, yo quiero dar un tour, quiero ir a conocer otros lugares. No, ellos estaban siendo asolados, estaban en aflicción y probablemente nosotros ya no vamos a tener este tipo de aflicción, pero sí tenemos las propias. Y aquí lo que aprendo con lo que me quedo el reto para mí es que aún en momentos difíciles y andando por el camino, por donde nos lleve quizás nuestros propios problemas, aún ahí ellos iban predicando el evangelio. Entonces, que a pesar de mi situación, que a pesar de mis problemas, yo tengo que seguir anunciando el reino como Felipe y el nombre de Jesús. Entonces, que lo hagamos con esos tamaños, como decía ahorita, o sea, que tengamos esa pasión de que no importa mi situación, no importa mi condición, no puedo quedarme aquí a llorar mis fracasos, sino que me tengo que levantar, tengo que seguir caminando, pero en el proceso ir predicando el evangelio. Qué buen punto ese, Clarita. No lo había visto. No lo había visto, de verdad. Ellos estaban en aflicción y tampoco fue que, bueno, vamos a reunirnos a ver a dónde va cada uno. No, corra, porque nos están matando. Gracias, Clarita. ¿Qué dice Emma Paola? Bueno, a mí sí me llamó mucho la atención cuando Edward hizo el aporte acerca de, bueno, teniendo en cuenta lo del poder que estaba manejando Simón y el poder que hay en el Señor Jesús. Y de verdad que me deja como enseñanza que tenemos que mostrarle al mundo, a todas las personas, ese poder de Jesús, porque de verdad que hay mucha gente de que he escuchado y que también he escuchado cuentos y que he escuchado cosas que ponen toda su atención y su atención, no su confianza en otros poderes, ¿verdad? Que obran y saber que nosotros hemos conocido que hay un poder, que es el poder que Jesús nos ha dado, que está por encima de todos. Entonces, eso como que, ay, me hizo como que ese clip, oye, ¿verdad? Últimamente me han venido y me han contado una cantidad de historias que yo me he quedado, yo digo, Dios mío, y entonces, ¿dónde está el poder de nosotros si hemos orado y por qué las señales no nos están siguiendo? Entonces yo creo que ahí están esas dos cosas, convencernos y creer más a ese poder que el Señor Jesús nos ha dado y enseñarlo también a las otras personas y pedirle también al Espíritu Santo que esas señales nos sigan para que de verdad ese testimonio las personas y uno mismo también pueda creer y de verdad siga permaneciendo. Gracias, Pau. Sí, todos estos son puntos muy importantes y yo creo que cada uno de nosotros ha sido confrontado de una manera personal. ¿Por qué? Para eso es la palabra, para que nosotros nos confrontemos y tomemos una nueva dirección si es necesario. Yo quiero darle las gracias a todos por acompañarnos. Quiero pedirle a Luisa Fernanda que nos acompañe con una oración para terminar. ¿Sí, Luisa? Bueno, está bien, entonces Gina Paola. Ay, Dios mío, estos niños de ahora. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, por este tiempo que nos permites compartir en comunión, Señor, de ser iglesia, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que nos dejas, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más dependientes de ti, Señor, a creer más en ti, a poner en obra y en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor. Que no se quede ahí como en teoría, Señor, sino que lo podamos poner en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, por el lugar donde tú nos has puesto a cada uno, Señor.
sabemos y entendemos que lo haces con un propósito y te damos muchas gracias, Padre, por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por nuestras familias, Señor. Que seas tú guardándolos y protegiéndolos cada día, Señor. Y te damos infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande.